bienvenidos a una nueva entrega de Vía Tecnológica. Como de costumbre me encuentro aquí con mi compañero Darío Martínez. Hola Rocío, bueno, gracias por la audiencia. Recordar que Vía Tecnológica se enfoca también en finanzas personales, en donde buscamos educar y ofrecer información sobre herramientas y servicios que pueden ayudar a que nuestra vida sea más satisfactoria y con menos estrés financiero. Aparte del tema de la tecnología y emergente, que es el principal foco de nuestro programa. Así es, todo para una vida inteligente. Así que ahora venimos con el bloque de noticias que estaremos comentando aquí para que ustedes tengan una idea de lo que está ocurriendo. Vamos a empezar este bloque de actualidad tecnológica con un tema que yo sé que a mucha gente le va a interesar. Y es la noticia de que Elon Musk estaría contemplando cobrar por el uso de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Bueno, la noticia corrió como pólvora a mediados de esta semana, y el enfoque que le dan la mayoría de los medios noticiosos es que se va a cobrar para usar Twitter. Twitter ha sido siempre una herramienta, Twitter y ahora X ha sido siempre una herramienta gratuita, una herramienta en la cual tú puedes sin pagar nada utilizar prácticamente todas sus funciones. Con la compra de la compañía en octubre del año pasado, ¿fue verdad? Sí, ahí fue que tomó posesión. En octubre del año pasado, Elon Musk pagó $44,000 millones para ser el dueño de Twitter, lo convirtió de nuevo en una empresa privada y ahora todo ha cambiado. Uno de los enfoques que él ha querido tener es hacer que la empresa genere ingresos, porque hay que reconocerlo, Twitter ha sido siempre una empresa deficitaria, una empresa que vive de la publicidad, que ha tenido ciertos números buenos, cierto empuje publicitario, pero nunca ha sido una empresa que deja una gran cantidad de dinero. Entonces, ¿por qué Elon Musk compró Twitter? ¿Tú te imaginas? Tú sabes que mucha gente se hace esa pregunta y como que nadie tiene idea, o sea, como ¿para qué tú gastas tanto dinero si al final lo vas a convertir en una cosa tan diferente que mucha gente ni siquiera lo reconoce? O sea, la experiencia en X, a pesar de que el formato de tú hacer tus posteos, porque ya no son tweets, ahora son posteos, sigue siendo parecido a lo que había antes, pero todo como que ha cambiado. O sea, fíjate, cambió el nombre, cambió el logo, ahora todo es oscuro, totalmente dark, como dijo el propio Musk. Y realmente mucha gente se hace la pregunta, pero no hay una respuesta. Yo creo que ni siquiera él ha dicho la respuesta. Bueno, en parte sí él ha mencionado, y eso es una de las cosas que me gustaría como resaltar, en por qué este señor, que puede darse el lujo de gastar esa fortuna, que es prácticamente mucho más que lo que producen muchos países, ¿por qué él hace esto? Bueno, lo primero que yo recordaría es que este señor no es tan loco como parece. Él no nos cae bien, ni a ti ni a mí. Definitivamente que no. Como persona nos parece una persona un poco errática, pedante, lo que tú quieras, pero... Excéntrico sobre todo. Excéntrico. ¿Cómo que se llama el hijo? Tiene un nombre bastante raro que empieza con X. El hijo parece una fórmula. El nombre del hijo parece una fórmula. Bueno, el caso es que este señor se dio el lujo de gastar ese dinero porque... Primero porque puede, pero segundo porque él vio negocio en esto. Y al ver negocio en este servicio, es más que el sentido de por qué gastó el dinero, es qué va a hacer con esta herramienta. Y eso es lo que yo quisiera como enfocar. Twitter, yo me niego todavía a decirle X. Bueno, X no es lo que ya era. Ahora es una herramienta mucho más versátil. Él pretende hacer de X algo similar a lo que existe ya en China, que es WeChat, en donde se puede hacer transacciones, se puede hacer llamadas, es como una especie de juntar WhatsApp con PayPal, con un montón de funciones de Instagram, del propio Twitter, del propio servicio que conocíamos como Twitter, y convertirlo todo en una sola gran aplicación que enfoque muchísimos aspectos de nuestras vidas. Videollamadas, mensajes de voz, videoconferencias, pagos, que para mí hay que recordar que Elon Musk fue uno de los creadores de PayPal. Correcto. Y de hecho el dominio x.com, él lo registró cuando sacó este servicio de PayPal. Inicialmente él quería que ese fuera el nombre. Ese fuera el nombre. Sí.
Exacto. Entonces, la visión de este señor, que podrá ser todo lo excéntrico y todo lo raro y todo lo mala persona que usted quiera decirle, no está en simplemente tener un juguete para postear disparate. No, señor. Este señor tiene esa visión. Entonces, por eso esta noticia ha caído tan extraña, tan mal. Ahora Twitter va a ser solo para el que pague. ¿Dónde está el free speech? La libertad de expresión. Si ahora tú me vas a exigir mi dinero para yo poder expresar mi opinión. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, hay un detalle que no hemos comentado. Y es que la razón por la cual él quiere cobrar es para combatir el fenómeno de los bots. Hay algo que yo quiero agregar aquí. Los bots no son algo exclusivo en esta plataforma. No. Cada red social tiene un problema de bots, de cuentas falsas, de spam y de todo lo que venga. Ahora, él piensa que cobrando una pequeña cantidad, que no ha dicho todavía cuánto es, él puede resolver ese problema. Yo no creo. Hay que recordar que en Estados Unidos Twitter está costando $11, si no recuerdo mal. A nosotros nos salen $8 porque no tenemos el cap. O sea, hay un cap que se le paga a Apple Store y a Google Play. Ah, claro, el porcentaje. Claro. Si tú te suscribieras a Twitter a través del propio Twitter en la web, sin utilizar la aplicación de tu teléfono, te saldría más barato. Salen Sí. $8 por mes, que son unos $84 al año. Que es un buen dinero, es un dinero importante, pero no es exorbitante. Hay muchísimos otros servicios más caros que lo que pretende Elon Musk, que uno le pague por el Twitter, por el X Plus. Cada vez que diga Twitter es X, perdón. No te preocupes, Darío, que todos estamos confundidos con este cambio de nombre. Y él pretende entonces hacer que sea todo con pago, pero con un precio muy reducido. No dijo, como tú dices, no dijo cuánto, uno se imagina que serán unos $4, quizás menos, para que sea como un entry fee asequible para la gran mayoría de las personas, pero todavía hay un montón de gente que no le va a dar un peso al señor Musk. Exacto, y ahí es posible que Threads tenga una oportunidad real de finalmente arrancar, porque Threads empezó con mucha promesa, vamos a decir, pero se ha quedado estancado porque definitivamente no es lo mismo que Twitter en su momento. Threads para mí es un muy buen intento que murió bastante rápido. No, eso no tiene nada que ver. Pero bien, combatir los bots cobrando, ¿cuál es la lógica de eso? Hay un ejemplo que me voy a permitir citar en donde yo podría darle un poco de razón a ese sentido a esa estrategia que Elon Musk está teniendo. Y es un ejemplo local. Aquí hacían muchas ferias y eran ferias gratuitas. Y como la feria era gratuita, se llenaban un montón de gente. Yo recuerdo la primera feria a la que yo fui CompuExpo. Como si alguien se acuerda de CompuExpo, yo soy así de viejo. Pero CompuExpo era gratuita e iba medio país a esa feria. De repente, en una de las últimas ediciones, empezaron a cobrar una suma módica, creo que eran 20 pesos por entrada a los 3 o 4 días que tenía la conferencia. ¿Qué pasó? Dejó de ir todo el molote y fue solamente la gente que estaba realmente interesada en ir a la conferencia. ¿Cuál es la moraleja? Como a los 3 años dejaron de hacer CompuExpo. Sí, yo sé. Yo sé que sí, que eso terminó así. Pero mira, Darío, vamos a dejar el tema ahí para continuar con otras noticias, pero primero una pequeña pausa. Tecnológica y seguimos comentando noticias. Ya que hemos hablado de Twitter, ahora pasamos a un tema radicalmente diferente, pero igualmente interesante. Y es el hecho de que próximamente viene el juicio contra Sam Bankman-Fried. Y este nombre quizás a ustedes no les sea tan conocido, pero esta es la persona responsable del colapso de FTX en noviembre del año pasado. Y FTX, para los que siguen el tema de las criptomonedas, los criptoactivos y demás, era uno de los criptointercambios más grandes. De hecho, era el segundo en tamaño, solo superado por Binance. O sea que este es un caso que a mucha gente probablemente le va a interesar. Dime a ver, Darío, ¿qué tú opinas? Bueno, como bien dices,
FTX es básicamente una bolsa de valores de activos digitales. Estos activos digitales se refiere a las criptomonedas, como la que conocemos más popularmente es Bitcoin, pero hay montones de otras criptomonedas. Pero como ustedes podrían entender, trabajar con criptomonedas es algo que requiere un cierto nivel de expertise, de conocimiento, y conlleva una serie de pasos como crear una billetera digital, una cripto billetera, y todo estos son conceptos que no es que sean ciencia de cohetes, no es que son difíciles de entender, pero son un poco más avanzados para el usuario común. Entonces, estos servicios como FTX y Binance lo que se convierten son en bolsas de valores en donde ellos gestionan esos activos digitales de otras personas a cambio de un pequeño costo. Eso es lo que este joven inauguró en el 2019. No es una empresa muy vieja, es una empresa que él la lanzó poco antes de la pandemia. Es así, y algo muy interesante es que esto estuvo valorado antes de su colapso en nada menos que 32 mil millones de dólares. Y eso les da a ustedes una idea del volumen de transacciones que ahí se realizaban, y por eso insisto en decir que este criptointercambio era el segundo en importancia. Y de hecho, cuando cayó, se dijo que Binance podría ser el próximo. Coincidencias de la vida, hace unos días Binance tuvo sus propios problemas. De hecho, hubo una parte importante del personal que fue cancelada y el CEO que estaba operando en Estados Unidos incluso se fue. O sea que ahí tampoco las cosas andan muy bien. Entonces, ¿qué sucede con esta empresa FTX, con esta bolsa de valores de activos digitales? Bueno, ellos crecieron muy rápidamente y lograron atraer mucho capital de importantes grupos de capital de riesgo y lograron una altísima valoración, como tú mencionas, pero comenzaron a tener alertas rojas. Y esto es importante porque quizás no lo sepan muchas personas, pero deberían. Todo lo que estamos hablando de criptomonedas se refiere a activos que no están inicialmente regulados por ninguna institución gubernamental. No hay ningún gestor, no hay ningún regulador que trabaje sobre estos activos. Entonces, cuando tú inviertes dinero, llamémosle dinero de verdad, en un activo digital que no está regulado, el riesgo es muchísimo mayor. Entonces ellos comenzaron a tener ese tipo de explosión con la pandemia. De hecho, el mejor año de ellos fue el 2021, si no recuerdo mal, en donde tuvieron una explosión hacia la subvaloración, porque también Bitcoin, que es la principal de las criptomonedas, pasó de una valoración de unos $19,000 por Bitcoin a más de $64,000 por cada Bitcoin. Entonces eso ayudó a que todo lo que viniera alrededor del concepto de criptomoneda, de blockchain, tomara muchísimo auge. Con ese escenario de tanto dinero no regulado es que comienzan los problemas. Y ahora que tú mencionas eso, es importante que el público sepa que este tema no es solamente de tecnología que estamos hablando, también tiene que ver con la parte de finanzas personales, por lo que tú decías la semana pasada, de que el que desee salir de la olla puede empezar a hacer ese tipo de inversiones que sean algo más que el salario que se recibe por un trabajo. Pero hay que tener cuidado. Como bien dices, el tema de las criptomonedas siempre se ha caracterizado por ser sumamente volátil y sobre todo muy, muy riesgoso. Entonces ahí, para que vayan tomando nota de que porque una cosa suba como la espuma de precio, no necesariamente es una buena inversión. Mira, y hay que reconocer, o sea, no es sano satanizar la tecnología blockchain ni las criptomonedas, no es que sean mala idea. Lo que requiere es que la gente se eduque y pueda asumir con conciencia el riesgo que tiene hacer una inversión en criptomonedas. No es que sea mala idea, pero es exactamente lo mismo que lo que ha pasado aquí en meses recientes con estos personajes que comienzan a ofrecer y a prometer grandes retornos de inversión sin estar regulados y tomando la confianza de las personas que le depositan dinero de verdad a estos individuos.
un paralelismo exacto entre Sam Bankman y este personaje famoso que ni siquiera quiero mencionar, pero ustedes saben bien de quién estoy hablando. No se puede hacer un paralelismo igual porque no son el mismo tipo de persona, pero lo que hay detrás de ellos sí es muy parecido. Usaron dinero real en el cual se confiaron las personas para entregarle ese dinero, y estamos hablando de mucho dinero, sobre todo en el caso de Bankman, y eso sin regulación, básicamente sin garantías, es un riesgo muy, muy alto. Por eso mi deseo siempre con este tema de ayudar a las personas a que hagan inversiones es que se eduquen primero. Si se quieren meter en el mercado de criptomonedas no es pecado, pero deben hacerlo plenamente informados del riesgo que están teniendo, y a muchísima gente le ha ido muy bien con criptomonedas. Yo conozco personas que comenzaron a comprar criptomonedas, y específicamente el caso de Bitcoin, cuando estaba en $10, en el 2010, 2009, claro. 2010, una cosa así. Y ahora esas criptomonedas que valían poco dinero en ese momento, ahora valen... creo que la evaluación ahora mismo anda por unos $20,000. Sí. Una sola criptomoneda. O sea que es una buena inversión, pero el riesgo hay que asumirlo y saber que existe el peligro de que esa inversión sea un fracaso. Así es, pero vamos a responder una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con FTX? Y esa es una historia que se ha repetido muchas veces, porque básicamente FTX estaba valiendo de algo llamado Alameda Research, que era parte de todo el conglomerado, y en cierto modo Alameda Research era una especie de banco privado interno para poder mantener las operaciones de FTX a flote. Y eso fue lo que pasó, que se construyó una especie de castillo de naipes y simplemente se cayó. Pero hay un detalle interesante que, a propósito de que ya casi empieza este juicio, un drama adicional. Exacto. Hay una cosa, Sam Bankman-Fried no fue que se entregó de inmediato. De hecho, pasaron varios días y fue Bahamas que pidió que se extraditara, porque allá que estaba. Bahamas es parte crucial de esta historia porque resulta que los padres también están siendo demandados. Los padres de este personaje son ambos profesores reconocidos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y ellos aprovecharon de la influencia que tenían sobre su hijo para sacar mucho dinero, para usarlo en temas personales como comprar una casa millonaria en Bahamas, pero también para realizar donaciones incluso a políticos, que no debería ser. Hay de hecho regulaciones muy fuertes con eso en Estados Unidos, y una serie de cosas que al final gran parte del hoyo en el que se encuentran las personas que se quedaban enganchadas tiene que ver con esa pareja de esposos. Bueno, el caso con este personaje, con Sam Bankman-Fried, Sam Bankman-Fried, sus padres, el concepto del mercado de valores de criptomonedas FTX, es una muy buena lección de cómo las cosas pueden ser una buena idea, un buen negocio, una muy buena oportunidad, pero el riesgo, repito, el riesgo hay que saber asumirlo. Y sobre todo mantener la ética. Con esto nos vamos a otra pausa y continuamos con el bloque de actualidad tecnológica. Continuamos con el bloque de noticias y finalizamos con Huawei. Huawei está nuevamente en la mira de Estados Unidos y todo tiene que ver con un lanzamiento reciente que se hizo en China de un teléfono llamado Huawei Mate 60 Pro. Y ustedes se preguntarán qué es lo que tiene esto de especial. Como ustedes recordarán, Huawei tiene serias prohibiciones en Estados Unidos desde el 2019, cuando entró en lo que podría ser esencialmente una lista negra. Y esto lo que significa es que Huawei no tiene acceso a tecnología estadounidense para desarrollar ninguno de sus productos. Esta es la razón por la cual Huawei ofrece su propio sistema operativo, que es Harmony OS, y también su propia tienda de aplicaciones, ya que no puede ofrecer los servicios de Google por la razón que ya les acabo de exponer. El tema con Huawei es que desde esa prohibición que la estableció el gobierno de Trump,
no ha podido tampoco vender sus aparatos de consumo, o sea, los teléfonos que las personas pudieran tener. Las personas que pudieran comprar un Huawei ya no pueden comprarlo. Y además, si lo hicieran sin las aplicaciones y sin el sistema operativo, estarían prácticamente comprando un aparato encerrado. Esa prohibición además se lleva a más otro tipo de equipos, que son los equipos ya de telecomunicación, que son prácticamente son los que compran las telefónicas, los repetidores, router, antenas y todo esto, que Huawei, es bueno que se sepa, es uno de los líderes a nivel mundial en ese tipo de tecnología, sobre todo la tecnología 5G. Y por ahí vino el recelo del gobierno estadounidense para validar el deseo de banear a Huawei. Así es. Y ahora que tú mencionas 5G, esto es una parte importante de la explicación de por qué, para decirlo en un término cotidiano, esta salida del Mate 60 Pro ha levantado ronchas directamente en Estados Unidos, en el gobierno. Y es que el procesador que tiene para los fines de lo que podría ser China con la tecnología que tiene a la mano es muy avanzado. Los procesadores de Huawei para teléfonos siempre tienen un nombre que es Kirin, y dependiendo del modelo va cambiando el número. Este es el Kirin 9000S. Y lo que llama la atención es que tiene capacidades aparentemente de 5G. Y ahí viene el dilema de, bueno, si Huawei es una compañía tan importante de telecomunicaciones y que tiene un liderazgo importante, sobre todo en el despliegue de 5G, ¿cuál es el problema? Tiene que ver con la forma en que los procesadores se desarrollan. Resulta que como está prohibido de utilizar tecnología estadounidense, la creencia es que China no tiene el acceso ni la capacidad de tener una tecnología que permita un procesador con una arquitectura de 7 nanómetros. Y para que la gente tenga una idea de lo que son 7 nanómetros o lo que esto implica, dentro de los procesadores hay algo que se llama transistores. Y esto es parte muy importante de la capacidad de procesamiento de esos procesadores, valga la redundancia. Mientras más pequeña esa arquitectura de nanómetros, más transistores tú puedes meter en un procesador y por lo tanto más potencia va a tener. De acuerdo con Estados Unidos, China no tendría la capacidad de hacer esa arquitectura. Ninguna compañía en China, supuestamente, de acuerdo con Estados Unidos, puede hacer eso. Y sin embargo, tenemos aquí el ejemplo de que este teléfono la tiene. Es cierto que no fue Huawei que la hizo, sino una compañía china que es público-privada, SMIC son sus siglas. Pero resulta que también esta, desde diciembre del 2020, está en lista negra. Y ahí es donde viene el dilema y la razón por la cual desde hace varios días en Estados Unidos está pidiendo recrudecer las medidas y sanciones no solamente contra Huawei, sino contra compañías asociadas. Un lío geopolítico. Compañías que vengan de China, ahí entra también ByteDance con TikTok. Ahí entra hasta Linux con una de las distribuciones más populares, que es Deepin OS, este es un caso interesante porque Linux por definición es un sistema operativo de código abierto, pero a pesar de lo bueno que es este sistema operativo, tiene muchísimos recelos, tiene muchísima mala fama porque viene de China. Y todo tiene que ver con espionaje, todo tiene que ver con que se acusa, hasta ahora sin pruebas, de que China está utilizando su tecnología, tanto de software como de hardware, para espiar en las vidas de los ciudadanos y de los gobiernos. De manera que estas prohibiciones no tienen un aspecto solo económico y comercial, sino también político. Sobre todo, es un tema de geopolítica. Y cada cierto tiempo este tema de geopolítica aumenta la intensidad. Se ha visto el caso con TikTok, que lo comentamos la semana pasada, que TikTok también está en la mira por la misma situación. Y es que se cree que se está utilizando a Huawei y a TikTok como anzuelos o como vías de justamente hacer ese espionaje, sobre todo espionaje a nivel de gobierno. Así que ahí lo tienen. Esa es la situación con Huawei y definitivamente puede haber un resurgimiento aquí.
Amigos, estamos de vuelta por aquí y ahora le toca el turno al segmento que yo sé que muchos están esperando. Sal de la olla con Darío Martínez para que nos siga dando ideas de cómo salir de esa situación tan terrible. La famosa olla, el famoso viaje financiero que toda persona está llevando, aunque parezca algo, aunque parezca mentira, es un viaje personal de cada uno de nosotros. Recordemos la escala de la olla, lo tengo en pantalla, y esa escala lo que mide es el punto en el cual uno se encuentra, y el objetivo es ir escalando. La semana pasada hablamos de la olla ardiente, que es lo que yo llamo es el escalón infernal, en donde todo es deficitario, en donde se produce menos que lo que se está tomando prestado o se está teniendo en deuda. Vamos a hablar hoy de la olla caliente, el segundo nivel. Y quiero recordar que es el punto en donde muchas personas se encuentran y creen que están bien. Son personas que si producen 50,000 pesos tienen deudas y compromisos por 50,000 pesos cada mes. Es decir, empatan. Y como no deben, como no se atrasan, como sí están haciendo frente a sus compromisos, piensan que todo está bien y no es así. En este punto lo importante es aprovechar que no están generando deuda para empezar a crear un fondo de emergencia. Ese es el objetivo primario de esta etapa de cómo ir avanzando en la escala de la olla. Crear un fondo de emergencia. Si usted es una persona que está produciendo 50 y gastando 50 o cualquier otro número, su objetivo debe ser reducir un poco sus gastos y buscar un poco más de ingresos para poder generar lo que llamamos un colchón o un fondo de emergencia que le permita afrontar emergencias, que le permita afrontar gastos inesperados, que le permita hacer frente a cualquier eventualidad que surja en su vida sin endeudarse, sin dar un tarjetazo, que es la solución que prácticamente todo el mundo hace. Se dañó una tubería en la casa, se dañó la batería del vehículo y tengo que comprarlo, pasa la tarjeta, pero esa tarjeta es una deuda y al incurrir en deuda estamos cayendo de nuevo en la olla ardiente, porque ahora vamos a tener que producir más dinero para saldar y enfrentar esa nueva deuda. Entonces, el objetivo principal de la olla, de las personas que están en la olla caliente, es generar un fondo de emergencia que les permita una holgura de unos 3 meses de gastos fijos mensuales. Ese es el primer objetivo. Reitero, esta es la olla más engañosa de todas. El que está en la olla ardiente sabe que está mal, y los que están más arriba en la escala tienen otro tipo de preocupaciones, pero el que está en la olla caliente está engañado porque piensa que está bien. Entonces, el primer objetivo, crear un fondo de emergencia. Ahora, vamos con los consejos. El primer consejo que se puede dar a una persona que está en esta situación de olla caliente es que considere el ahorrar como una factura. Considera que tú debes ahorrar como si fuera pagar la luz, como si fuera la compra del supermercado. Tú tienes que tener el concepto de ahorrar, no puede ser lo que te sobra. No puede ser si me entra un dinerito extra lo voy a ahorrar. No, tú tienes que tener un concepto del ahorro tan fuerte que parezca una factura de algo que si no pagas te lo cortan. Por eso el ejemplo que uso es la factura de la luz. Si tú no pagas tu factura de la luz en un mes, te cortan la luz. Si tú no pagas tu factura telefónica, no tienes celular el próximo mes. De esa misma manera debes ver el ahorro. Debes ver el ahorro como un compromiso ineludible cada mes. De manera que tú te obligues a ahorrar cada vez que cobras dinero. Una forma interesante de ahorrar es obligarte a ahorrar poniendo una herramienta de transferencia automática. Muchos bancos tienen forma de que tú recibes X cantidad de dinero de tu quincena o de tu salario o de tus picoteos y automáticamente un porcentaje de ese dinero se va a otra cuenta que es una cuenta especial de ahorro. De esa manera, en esa segunda cuenta, tú vas acumulando un dinero que no forma parte de tu día a día, de tu dinero de resolver el mes. De esa forma, estás ahorrando prácticamente sin darte cuenta. Obvio, te vas a dar cuenta porque tú sabes que tú cobras 50 y ahora estás destinando 5,000 a ahorro, por decir un número, pero te estás obligando a trabajar con solo 45,000 pesos. Ese
es el compromiso del primer consejo. Si puedes, hay muchas empresas que tienen el concepto del SAN. ¿Tú alguna vez has llevado un SAN? Realmente no, pero sí he participado. Sí. Bueno, a mí me gustan mucho los SANes. El SAN es una forma de ahorro comunitario, una forma de ahorro que se ve mucho en las empresas y en los negocios y que permite que las personas puedan separar un poco de dinero cada mes, cada vez que cobran y hacer ese pequeño fondo. Los SANes, lo único dedicado con los SANes es saber con quién ustedes lo hacen. Si usted tiene compañero de trabajo que no está muy confiable, no lo meta en un SAN. Pero si usted tiene una capacidad si usted tiene la dicha de tener buenos compañeros de trabajo, ¿por qué no hacer un SAN? Es una buena idea. Una buena idea que ayuda a que las personas se obliguen a ahorrar de una forma más formal. Y otro buen consejo que le puedo sugerir es, miren el ahorro como si fuera también hacer ejercicio. ¿A qué me refiero? Si tú y yo, Rocío, decidimos que vamos a ahorrar juntos, o sea, tú en tu cuenta y yo en la mía, pero con conocimiento de causa cada uno, que vamos a ahorrar, vamos a decir, 2,000 pesos cada quincena. Eso significa que yo tengo que ver, cuando tú haces tu depósito, o sea, tú tienes que mandarme tu volante de depósito y yo tengo que mandarte el mío, para de esa manera obligarnos a hacer ejercicios financieros juntos. Es una forma de tú llevar ese compromiso con una persona de confianza. Obviamente, aquí de nuevo viene el tema de confianza. Tiene que ser alguien que valga la pena tú hacer este sacrificio. Esa sería una buena idea. Y un tercer consejo para el concepto del ahorro, para el concepto de ayudarse a ahorrar, es lo que yo llamo ahorro escalonado. ¿A qué se refiere? Para muchas personas, ahorrar de la nada, o sea, una persona que no tiene nada de ahorro, empezar a pedirle, mira, ahorra el 10% de todo lo que tú ganas, es pesado, es difícil. Entonces, el ahorro escalonado lo que se basa es en que tú te comprometas cada vez que cobras, cada quincena o cada mes, a ahorrar una cifra que cada vez que vuelves a ahorrar, la incrementas. Por ejemplo, tú te comprometes a ahorrar 200 pesos cada vez que cobras. 200 pesos no es una suma importante, una suma que cualquiera podría ahorrar. Tu primer ahorro va a ser de 200 pesos. La segunda quincena vas a ahorrar 400, es decir, 200 más 200. La tercera quincena vas a ahorrar 600. Los 400 que ya ahorraste la segunda quincena más 200 más. La cuarta quincena 800 y así vas aumentando un escalón cada vez y de esa manera puedes obligarte a ahorrar una suma que va a ser importante porque al final del año vas a estar ahorrando quizás 4 o 5 mil pesos, pero al principio no te va a ser tan difícil. Y eso ayuda a que crees el hábito de ahorrar. Cuando tú estás muy apretado, como es el concepto de la olla caliente, eso te va a ayudar a que tú puedas ahorrar de una forma más rápida, a crear el hábito del ahorro. Ok. Un segundo consejo es que te enfoques en que el fondo de emergencia que crees tenga una duración de 3 meses. ¿A qué me refiero? Las personas siempre dicen, sí, yo tengo un clavo, sí, yo tengo un dinero ahorrado para cualquier emergencia, pero no saben cuánto ese dinero puede cubrirles de sus compromisos básicos. Hay que volver al tema del presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto, tú sabes cuánto cuesta tu mes, cuánto dinero tú gastas en el mes. De manera que al tener ese número, tú sabes que debes tener un fondo de emergencia que cubra 3 veces ese número al menos. Y ese debe ser tu objetivo. No va a ser fácil llegar, no es algo que tú puedes llegar probablemente en un año, pero sí es algo que tú vas a buscar esforzarte por lograr. Claro, si en el camino de tú lograr esa meta surgen emergencias, utiliza el fondo de emergencia que es para eso. Ok. Una cuenta bancaria sin libreta y sin internet banking es también una buena idea. Lo usan muchas personas que dicen, yo ahorro para no poder sacarlo. O ahorran en otra moneda que no es el peso dominicano, ahorran en dólares o en euros porque es más difícil sacarlo. Eso también son buenas ideas. Cuando hablo de fondo de emergencia, es para emergencia, no es para ir a cenar.
no es para comprarse una pinta, son emergencias. Emergencia es cosa que tú no puedes cubrir realmente con tu dinero y que tú no estabas preparado para hacer. Siempre enfóquense en que el tema sea sobre una emergencia. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora y vuelvo con unos cuantos consejos más de cómo salir de la olla caliente. Seguimos por aquí escuchando consejos de cómo salir de la olla, específicamente de la olla ardiente. Hay algo que yo quiero decirte, Darío, y es que mucha gente, como bien dices, no tiene idea de que está en esa situación tan truculenta. Pero hay algo también que yo veo que, como bien dices, este es un viaje personal. Tú puedes dar consejos de cómo ahorrar, pero hay gente que no entiende la importancia de ahorrar. Y eso es algo que a mí me preocupa un poco con algunas personas que no caen en cuenta de que tienen una situación delicada. Hay gente que no sabe ser pobre y eso no es un insulto ni es un relajo. Hay gente que no tiene idea de lo que significa ser pobre, aun cuando tienen una situación de que están en olla. ¿Qué tú me dices que esas personas podrían hacer para caer en cuenta de que tienen esa situación? Bueno, el concepto de pobreza es un concepto odioso, Totalmente. Realmente, pero hay que recordar que la pobreza no la define ni siquiera el salario, ni siquiera los bienes que tenga una persona. La pobreza viene más definido por la actitud mental que tiene esa persona hacia el dinero, la relación que esa persona tiene con el dinero. Nosotros conocemos todos personas que ganan un buen dinero, que hacen mucho dinero y son pobres. Son pobres porque tienen una relación tóxica con el dinero. Entonces, ahora, hablando de personas que sí están en una situación económicamente comprometida, lo que llamaríamos personas pobres, paradójicamente es interesante entender que hay muchas personas en una situación de pobreza, hablando en términos económicos, que tiene mejor concepto del ahorro que las personas que tienen una situación un poco más holgada. Y aquí viene el tema de que las personas cuando se ven con cierta cantidad de dinero, lo despilfarran. Y eso es lo que algunas personas, o un buen número de personas en situación de pobreza económica, se cuidan un poco más de hacer. Yo puedo decir, aunque no tengo los números para demostrarlo de una manera fáctica, que el pobre, el que se considera pobre en libros de economía, es mejor paga que la persona rica. Las personas pobres tienen un concepto más realista de las transacciones y de los pagos y de los acuerdos, de las deudas. El problema es que no producen suficiente, pero son más serios con su compromiso. Entonces sí, hay realmente muchas personas que son pobres mentalmente, más que nada, más que económicamente. Y eso sí, es un viaje personal, es un viaje que yo lo digo de una forma, quiero ser consciente de que hay muchas personas que están en situación de pobreza con su pareja, con sus hijos, pero al final es todo personal, esto es un viaje personal. Yo recomiendo, sí, y lo dije la semana pasada, que si usted tiene una situación comprometida, una situación que está realmente apretado financieramente, hable con su pareja, hable con sus hijos, hable con sus padres, con sus amigos, y llamémosle de esta manera, aunque un poco gráfico, desnúdese financieramente y diga, mira, tengo esta situación, tengo estos compromisos, tengo esta deuda, me metí en este lío, estoy desesperado o desesperada porque no sé qué voy a hacer, no sé cómo. Cuando usted llega a ese tipo de conversación, que hay que ser muy valiente para tenerla, pero es necesario, es muy probable que haya un poco de empatía, porque se supone que usted está hablando con su familia, se supone que usted está hablando con gente a la que a usted le importa, de manera que es peor ocultar esa situación. Bien, ¿qué tal? ¿Seguimos con los consejos? Claro que sí. Ok, un tercer consejo
con respecto a cómo ir saliendo de la olla caliente, no sé si recordarán que hablábamos también de que ya las personas en el siguiente nivel de la olla tienen un poco de ingresos pasivos, de ingresos que producen dinero automáticamente y autónomamente. Bueno, pues entonces un consejo que se le puede dar a las personas que ya empiezan a crear un fondo de emergencia, que ya tienen cierta cantidad de dinero, que pueden confiar en que pueden resolver 1 o 2 meses de su situación financiera cada mes, es que como ese dinero no es para utilizarlo en el día a día, haga una inversión. Siempre que yo escucho a un asesor financiero diciendo o menospreciando el ahorro y diciendo, no, en vez de ahorrar, invierte. Yo me pregunto, caramba, pero una persona que realmente no tiene nada ahorrado, ¿cómo va a invertir? Primero hay que resolver el día a día, primero hay que crear un pequeño fondo para entonces hacer esa inversión. La inversión siempre va a ser buena, pero la inversión es posterior al ahorro. Primero hay que ahorrar. Pero cuando tengas un cierto número, que puedas, que estés seguro de que lo vas a utilizar solo bajo condiciones de emergencia, pon ese dinero en un instrumento de inversión. Hay bancos que ofrecen instrumentos de inversión hasta con 10,000 pesos dominicanos, de manera que esa es una suma bastante lograble en la que tú puedes hacer una pequeña inversión que va a ir creciendo. La clave aquí es que cuando tengas ese dinero en esa inversión, automáticamente generes que los intereses que genere esa inversión se apliquen de nuevo al capital. Es decir, que si tú inviertes 10,000 pesos y te ganaste 40 de interés, por decir algo, esos 40 formen parte de los 10,000 para que el siguiente mes los intereses sean por 10,040 pesos. Y eso, yo no estoy seguro de que ustedes entienden el poder que tiene este ejercicio. Este ejercicio es brutal, especialmente si lo empiezan temprano. Yo recomiendo a toda persona que tiene 20, 30 años, que todavía le quedan 40 o 30 años de vida productiva, que empiece a hacer inversiones temprano. Las inversiones de este tipo, que son, reitero, 10,000 pesos no es tanto dinero. Sigue siendo una suma importante, pero no es tan difícil de alcanzar. Si tú alcanzas esa suma y comienzas a hacer esa inversión desde temprano, con el tiempo eso crece de una forma tal que esa inversión se vuelve en un salvavidas. Entonces, ¿dónde hacer ese tipo de inversiones? Los bancos generalmente tienen certificados financieros, tienen cuentas que son de alto rendimiento, pero también existen lo que se llaman las administradoras de fondos de inversión, AFI. Acércate a cualquiera de ellas y investiga cómo hacer ese primer ejercicio de inversión. Te va a ser muy fácil porque todas las administradoras de fondos de inversión están buscando ese dinero. En este punto de la olla, en este nivel de la escala de la olla, yo no recomiendo tanto meterse en bolsa de valores o, bueno, la bolsa de valores que ya tuviste que tuvieron el lanzamiento de César Iglesias hace unas semanas, y se habla también de que un banco va a estar haciendo inversión en bolsa de valores dominicana. Es correcto, sí. Yo no recomiendo que las personas se metan en eso en este nivel de la escala de la olla, porque eso requiere un poco más de conocimiento. Por la misma razón, tampoco recomiendo que una persona en olla caliente haga inversión en criptomonedas. Hace poco hablábamos en este mismo programa de la buena idea que puede ser hacer inversión en criptomonedas, pero eso es algo que requiere mucho más conocimiento y que tiene un riesgo más alto. Y me imagino que tampoco sería una buena idea hacer una inversión que sea tipo emprendimiento, porque no hay suficientes fondos. Correcto. Ya eso sería para una escala más alta. Un poco más de holgura. Recuerden que el tema de la olla ardiente, el nivel más bajo, el nivel más apretado, y la olla caliente es que las personas no tienen maniobrabilidad. Están atacados en la calle Mercedes y no pueden dar para adelante, para atrás, ni dar vuelta en U. Por lo tanto, el fondo de emergencia lo que comienza a crear es un poco de maniobrabilidad, de tu poder enfrentar un compromiso de emergencia sin endeudarte. Entonces, una persona que esté en esta situación todavía no está en capacidad de hacer una inversión en un emprendimiento
porque ese es un dinero que no puede perder. O sea, hablo de los bancos, hablo de las administradoras de fondos de inversión, porque son organismos regulados por la Superintendencia de Bancos y por la Bolsa de Valores por la Superintendencia de Valores. Son organismos regulados por el gobierno y tienen ciertas garantías, pero un emprendimiento, poner un negocio, todavía es muy riesgoso. Sé de personas que lo han hecho y les ha ido bien, pero sé de más personas que en una situación de olla caliente ponen un negocio, empiezan algo y la verdad se les vuelve tan difícil por esa situación. Ok, último consejo es revisa tu situación cada cierto tiempo. Mi recomendación es que sea al menos 6 meses. En este punto de la escala de la olla, es necesario que tú hagas una revisión de tu presupuesto, de tus compromisos, de las cosas que tú tienes que necesitas llevar y qué cosas puedes prescindir, que revises cada 6 meses cómo va tu situación, de manera que puedas hacer los ajustes necesarios e ir mejorando. Si no puedes, hazlo a fin de año. Empieza cada año con un clean state. ¿Cómo se dice esto en español? Con una pizarra en blanco. Con una pizarra en blanco, en donde tú sepas dónde estás y a dónde quieres llegar a fin de ese nuevo año. De manera que siempre debes hacer revisiones para ir haciendo los ajustes necesarios. Bueno, con este consejo, quiero llegar al final de este segmento. Mi consejo siempre va a ser: edúquense, busquen educación. Hay muchísima educación y el proyecto de Sal de la Olla lo que busca es llevar esa información de una forma digerible, de una forma un poquito hasta chabacana. Sí, a pesar de lo serio que es el tema. Es un tema serio, pero llega más fácil cuando las personas hablan llanamente. Claro que sí.